Buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Llegamos al tercer domingo de este tiempo de Adviento que va transcurriendo y hoy el Evangelio nos sigue presentando la figura de Juan el Bautista, ya en relación con Jesús. El Evangelio es de Mateo 11, versículo 2 al 11. En primer lugar, vamos a ver un poco las dudas de Juan Bautista. ¿Se acuerdan? Juan era un profeta incómodo, rudo, sin pelos en la lengua. Y Herodes, al final, a pesar de que tenía miedo a la reacción del pueblo, lo hizo encarcelar. Es curioso como algún evangelista señala que Herodes sostenía con Juan algún tipo de relación. Dice así tal cual el texto del Evangelio de Marcos. Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y lo guardaba salvo. Oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Parece que la pareja de Herodes era la que quería terminar con la vida de Juan. Bien, en cierto momento, Juan, en la oscuridad de su celda, podemos imaginar cómo eran aquellas cárceles de esos tiempos, entra en dudas respecto al mesianismo de Jesús. Tal vez porque veía que su muerte estaba muy próxima y que no pasaba nada, no llegaba la liberación, este Mesías que él había anunciado no llegaba a salvarlo. Tal vez porque le contaron, vio él de alguna manera el rumbo que Jesús iba tomando con su estilo de vida, con su predicación, que se alejaba mucho de lo que él había vivido y predicado. Entonces manda a preguntar a dos de sus discípulos algo que nos puede extrañar bastante. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Fíjense, él que había reconocido a Jesús en la panza de su mamá Isabel, y también lo reconoció en el bautismo, ¿cómo ahora duda? Por una parte es consolador, ¿no es cierto?, que hasta los grandes profetas pasen por noches de fe como el resto de los mortales. También nos puede impresionar la respuesta de Jesús. Jesús no le dice, sí, Juancito, quédate tranquilo, soy yo. No le dice ni sí ni no. No se le hace fácil a Juan. Cuando los dos enviados de Juan llegan a Jesús, Jesús muestra signos. Por una parte, curaciones. Y por otra parte, le dice, los pobres son evangelizados. Y añade una frase que hay que rumiar mucho para entender qué significa. Dichoso el que no se escandaliza de mí. A ver, ¿era Jesús un simple curandero, un milagrero barato, inofensivo, que finalmente no traería ninguna liberación a Israel ni incomodaría a los poderes de este mundo? Entonces Juan el profeta deberá poder leer en esos signos el proceder de Dios y la confirmación de lo que las antiguas profecías decían, Isaías sobre todo, del Mesías. Juan deberá seguir caminando en la fe, ven, sin pruebas. Bueno, nosotros vivimos en un mundo incierto, es la palabra de moda, incierto, que está lleno de luces de colores, de propuestas consumistas, pero que esconden el tremendo sufrimiento y muerte de millones de seres humanos. Y muchas veces no vemos salidas o soluciones, al menos en el corto plazo, soluciones políticas, económicas, o los desafíos culturales que van apareciendo en nuestras culturas, este cambio epocal, se nos presentan novedosas, desafiantes, desconcertantes muchas veces para nosotros, los mayores. También sabemos que vivimos controlados y vigilados en un gran hermano manejado por poderes económicos transnacionales que manejan la prensa, los grandes medios de comunicación, pero que también nos hace sentir que somos libres. Entonces nunca nos vamos a rebelar. Fíjense finalmente cuando el COVID y otras pestes nos marcan la cancha y vemos apesadumbrados cómo
vamos destruyendo esta maravillosa creación que Dios nos regaló, entonces, muchas veces, también a nosotros nos acecha quizá la desesperanza, porque parece que no hay nada que podamos hacer, excepto sobrevivir, salvando al menos nuestra propia vida. Entonces podemos y debemos preguntarnos, ¿es Jesús el que debemos esperar? ¿O debemos esperar a otro? ¿Podrá Jesús salvarnos de todo esto? En realidad habría como otra pregunta previa, ¿no? Y más básica. ¿Espero algo de alguien? ¿En qué Dios creo y espero? ¿Cómo espero? Digo porque también nosotros, de alguna manera, ¿no? Como Juan, estamos encerrados en un tipo de cárcel, diferente a la de Juan, por supuesto, porque decía, tenemos la ilusión de ser libres. A nosotros no nos van a cortar la cabeza, pero permanentemente nos la están lavando con noticias de toda índole, con propagandas y propuestas de consumo, con entretenimientos y diversiones, con espectáculos deportivos, recitales, con jornadas laborales que muchas veces no solo no respetan los fines de semana, sino que también invaden nuestro hogar y trabajamos en casa y nos queda apenas tiempo libre para los vínculos, para el descanso, para la formación. La gran pregunta entonces que surge de este primer momento de reflexión sería, ¿en qué Dios creemos? ¿Quién es este Cristo que esperamos? ¿Este Cristo tiene algo que decirnos respecto a este mundo que estamos viviendo? ¿O habrá que buscar por otro lado? Muchos buscan por otros lados. Muchos buscan por otros lados hoy día. En segundo lugar, el modo de Jesús, el modo de actuar de Jesús, la praxis de Jesús. Jesús inició su camino y su misión como discípulo de Juan. Junto al Jordán confirmó su vocación, pero enseguida tomó otro camino. Siguió predicando la conversión, pero sin el rigor y el lenguaje apocalíptico de Juan. Jesús nos reveló a un Dios Abba, un Dios Padre misericordioso, que nos invita a dejarnos abrazar por Él. Jesús vestía como una persona normal, comía como una persona normal, se rodeó de gente normal, común, sencilla, trabajadora, sin mezclarse con las élites que vivían en palacios, como decía Jesús hoy hablando de Juan. Los que visten lujosamente viven en palacios. Eso sí, una característica de Jesús, un poco no tan normal, es que llevó una vida itinerante, ¿no? Yendo de pueblo en pueblo, mostrándonos así que Él es un Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y se dedicó a curar. En los Hechos de los Apóstoles se resume así su vida. Fíjense en Hechos 10. Pasó haciendo el bien y curando a todos. Pasó haciendo el bien y curando a todos, porque Él mismo dijo que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Por donde pasaba Jesús, se generaba como un torrente de vida, de sanación, de esperanza, de alabanza a Dios por las maravillas que hacía en Jesús. Y también esa otra dimensión que Jesús le menciona a Juan, no olvidemos esto, los pobres son evangelizados. Porque Jesús manifestó la escandalosa preferencia de Dios por los pobres, los niños, los sencillos, los pecadores, las mujeres, los enfermos, los impuros, los leprosos. Jesús se rodeó de marginales. Sus mismos discípulos fueron gente de pueblo, ninguno provino de los estratos más letrados, de los estratos más ricos, ni del mismo templo. Yo creo que por eso Jesús añade esta frase que, como les dije, era medio misteriosa. Dichoso el que no se escandaliza de mí. Porque fíjense, de él se escandalizaban los fariseos, porque no respetaba estrictamente la ley. Se escandalizaba su misma familia, que en cierto momento lo toma por loco. Se escandalizaban sus mismos discípulos cuando Jesús les anunció su final en la cruz. Se escandalizaban los sacerdotes cuando Jesús purificó el templo. Se escandalizaba la gente importante de Jerusalén cuando entró montado en un burro rodeado de lo que ellos consideraban la resaca de la sociedad. Seguramente el escándalo tenía su fundamento en que no veían a Jesús implementar un movimiento armado para liberarlos de los romanos, como ellos esperaban,
o porque no rezaba y ayunaba al estilo del Bautista ni en el templo. Fíjense, sus discípulos tuvieron que pedirle, por favor, que les enseñara a orar. También porque se juntaba con mujeres de fama dudosa, y ningún rabino tenía mujeres entre sus discípulos. Jesús rompía todas las expectativas, todos los moldes o modelos de Mesías que ellos tenían en su cabeza. Y desde luego que su enseñanza, su insistencia en el perdón, en la reconciliación, en el amor universal aún a los enemigos, su insistencia en la solidaridad, en la compasión con los más necesitados, en el servicio, invitando siempre a ponerse en el último lugar, su provocación, diciendo, por ejemplo, las prostitutas lo van a preceder en el reino de los cielos, su opción radical por la no violencia. Tantas cosas escandalizaban y tal vez deberían escandalizarnos de Jesús. Un Jesús que no fue para nada religioso, pero sí absolutamente, metafísicamente espiritual. A la luz de este Evangelio podemos pensar cómo seguimos a Jesús y cómo continuamos su misión en la historia. Y también les propongo sincerarnos y reconocer qué cosas del Evangelio, tanto del mensaje de Jesús como de su actuar, nos escandalizan. Porque si nada nos mueve el piso, si nada nos cuestiona, nos provoca o nos escandaliza o nos deja pensando, tal vez hemos domesticado a Jesús o hemos adaptado el Evangelio a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestras conveniencias. Mis queridos hermanos y hermanas, que tengan una excelente tercera semana de este mes, de este tiempo de Adviento.